¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Vamos a iniciar. Más de un minutito voy a avisar a las redes sociales y ya vamos a dar inicio con esta sesión. Todos están activados ahorita con el tema con el micrófono apagado para que pueda operar rápido la sesión. Ahorita esperemos que entre Alejandro. Ya están agregando. Bueno, ¿sí me escuchan todos? Alejandro, ¿sí me están escuchando? Bueno, ¿sí me escuchan todos? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas, Nacho? ¿Tú sí, Nacho? Perfecto. Lo que pasa es que estoy acá en el Cerezo y yo creo que por los inhibidores como que se corta un poco. ¿Pero sí me escuchan a mí ahorita que estoy hablando, Alejandro? Sí, sí te escucho. Ok, creo que tengo problemas con mi computadora, la del colegio, y voy a entrar también para que me escuchen por el audio de aquí del celular. Voy a hacer una breve introducción para dar inicio. ¿Qué les parece? Perfecto. Esperamos un minutito, dos más y comenzamos. Ok. Ok. Bueno, pues en los que iniciamos, muy buen día tengan todos ustedes. Como me conocen, mi nombre es Juan Ignacio Alonso Orozco, soy presidente del Colegio de Juristas del Estado de Colima. Iniciamos con esta campaña
nada, compartamos conocimiento, no enfermedades, en virtud a la declaratoria de emergencia que se suscitó en el estado de Colima, que nos prohíbe la transmisión de... Voy a silenciar a todos ahorita. ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, vamos a iniciar en virtud de la declaratoria que se dio. Estamos generando este tipo de chats en línea de capacitación de conferencias para presentar a algún ponente y pueda desarrollar un tema en concreto. En este caso, le pedimos a nuestro amigo Alejandro Guerrero, que es muy conocido por todos ustedes. Me voy a permitir un poquito obviar su currículum, toda vez porque ya lo conocen en el grupo de Facebook, se presentó y se desarrolló quién era él, a qué se dedica. Entonces ahorita les vamos a pedir que desactiven el micrófono todos de ustedes para que podamos dejar nada más activado el micrófono del licenciado Alejandro y poder desarrollar esta capacitación. Pues Alejandro, no me queda más que agradecerte y por el tiempo que tenemos limitado te voy a pedir que empieces a desarrollar el tema. Se les mandó unas reglas de operatividad. Va a tener 2 sesiones, los primeros 40 minutos para desarrollar el tema y se va a volver a mandar otra para el tema de preguntas y respuestas. Esto se debe a que no pudimos descargar la aplicación Pro de la plataforma Zoom el día de hoy y vamos a utilizar la versión gratuita, pero yo pienso que va a ser muy fructífera. Pues Alejandro, agradecerte y queda contigo el auditorio. ¿Me escuchan? Pues primeramente, muchas gracias, Nacho, por la invitación a este proyecto, esta iniciativa que han denominado Compartamos Conocimiento, no enfermedades. Saludos a todos los miembros del Colegio de Juristas, a mis amigos también que... Listo, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Empezamos un poquito sobre lo que va a tratar nuestra plática. Nosotros sabemos que ya tenemos un proceso de corte acusatorio y oral. Dentro de la etapa de investigación, ya la complementaria, tenemos un debate importantísimo que se llama debate de medidas cautelares. A consideración del suscrito, es el debate más importante dentro de la audiencia inicial. Si bien es cierto, tenemos el control de la detención y tenemos la vinculación a proceso, donde son 2 puntos o 2 debates donde podemos obtener la libertad de nuestro representado, lo cierto es que el más importante de estos es las medidas cautelares. ¿Por qué? Si obtenemos una libertad en el control de la detención, esto no nos garantiza que el día de mañana nuestro representado siga un proceso privado de la libertad. Si obtenemos una libertad en la vinculación a proceso, tampoco nos garantiza que nuestro proceso vaya a llevar el día de mañana una libertad o un proceso en libertad. Si obtenemos una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, lo más seguro es que muy probablemente sí nos garantice un proceso en libertad. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es una medida cautelar? La medida cautelar tenemos diferentes definiciones. Me gusta mucho la de Calamandri, Carneluti, que nos habla que es una herramienta para salvaguardar o proteger el proceso.
Incluso las medidas cautelares no son propias de la materia penal. Tenemos medidas cautelares en el amparo. La suspensión justamente es una medida cautelar. Tenemos medidas cautelares en materia civil, en materia mercantil. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar específicamente en las medidas cautelares en materia penal, específicamente en las previstas en el artículo 155. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos también otras medidas cautelares. Las providencias precautorias son medidas cautelares, las medidas de protección son medidas cautelares. Sin embargo, como les reitero, nos vamos a concentrar específicamente en las previstas en el artículo 155 del Código Instrumental de la materia. ¿En qué momento se solicitan las medidas cautelares? Como ya comentamos, están dentro de lo que es la etapa de investigación, específicamente dentro de lo que es la investigación complementaria. Pueden presentarse o pueden solicitarse en dos momentos. Antes del auto de vinculación a proceso, es decir, terminada de formulada la imputación y el agente del Ministerio Público solicita la vinculación a proceso, se le da el uso de la voz para que solicite, para que motive y fundamente la vinculación a proceso, y una vez que lo hace, el juez le pregunta al defensor o al imputado si desea que en ese momento se resuelva su situación jurídica o no. Si el imputado decide que su situación jurídica se resuelva dentro de las 72 o 144 horas, que es justamente el plazo constitucional o su duplicidad, en ese momento se abre el debate de las medidas cautelares. Y esto es algo muy particular y que viene a hacer la diferencia del sistema inquisitivo mixto con el sistema de corte acusatorio y oral, porque si recordamos, el auto de formal prisión traía aparejada consigo ya la medida cautelar. El auto de vinculación a proceso y la medida cautelar en este proceso son autónomos, ya que, como lo estamos comentando, puede haber una imposición de medida cautelar, es decir, ya puede haber una medida cautelar y sin siquiera ver la vinculación a proceso, porque son dos figuras totalmente autónomas. Ese es el primer momento en donde puede haber la solicitud o la imposición de la medida cautelar, cuando el imputado se acoge al plazo o a la duplicidad del término. ¿Cuándo es el segundo punto? Cuando el imputado no se acoja al término, se resuelve en ese momento la vinculación o no a proceso, se vincula a proceso y entonces viene la solicitud de la imposición de la medida cautelar. Esos son los dos momentos ordinarios dentro de la audiencia inicial. Posteriormente puede haber otro tercer momento, que es la audiencia de revisión o modificación de la medida cautelar, que más adelante la vamos a ver. ¿Quién solicita la imposición de las medidas cautelares? Las pueden solicitarlas las dos partes: el Ministerio Público, la víctima ofendido o el asesor jurídico. Sin embargo, la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, es única y exclusivamente del agente del Ministerio Público. Pero tanto el Ministerio Público como la víctima ofendido o el asesor jurídico pueden solicitar las medidas cautelares. Y entramos al corazón de la charla, que es justamente el mensaje que me gustaría dejar en ustedes, tanto para fiscalías como para defensores. El debate de la medida cautelar, la necesidad o la excepcionalidad de la medida cautelar. Dentro de este debate que les comento de las medidas cautelares, vamos a tener dos equipos. El equipo A, que está conformado por la fiscalía, por la víctima o el ofendido, por el asesor jurídico, y el equipo B, que es el que está integrado por la defensa y por el imputado. Esos son los dos equipos. Cada uno de estos equipos tiene diferentes posturas. Por lo general y por lo lógico, deben ser posturas encontradas. Por eso hablamos necesidad y excepcionalidad de la medida cautelar.
En muchos de los casos, perdón, en muy pocos casos puede que sean posturas similares o condescendientes. En la mayoría de los casos son posturas encontradas. Necesidad y excepcionalidad de la medida. El equipo A, que es el integrado por la fiscalía, por la víctima, el ofendido y el asesor jurídico, siempre va a buscar que el juez imponga una medida cautelar. ¿Sí? ¿Por qué? Necesidad de cautela. Y siempre, por lo regular, va a buscar que se imponga la medida cautelar más gravosa. Es muy raro que se busque una medida cautelar flexible, una medida cautelar. Obviamente sí lo hay ministerios públicos muy objetivos, muy leales, con mucha probidad, pero por lo regular siempre se va a buscar que sea la medida cautelar más gravosa. Por el otro lado, el equipo B, la defensa siempre debe de buscar la excepcionalidad de la medida, es decir, no hace falta una medida cautelar para el representado. O quizás podemos darnos el caso que no tengamos cómo argumentar que efectivamente no es necesaria una medida cautelar, pero debemos buscar la medida cautelar que sea menos gravosa. ¿Sí? Si el agente del Ministerio Público solicita la imposición de 3 medidas, pues bueno, hay que ver de esas 3 cuál resulta menos gravosa. ¿Sí? Esas son las dos posturas, necesidad y excepcionalidad de la medida cautelar. Les voy a compartir un esquema sobre ese esquema. Es lo más importante que debemos o que debemos tener en cuenta tanto los fiscales como los defensores. Es un esquema donde se establecen 4 puntos importantísimos en el debate de las medidas cautelares. Es justamente qué puntos deben cubrirse en el debate de medidas cautelares y atienden a 4 preguntas básicas. Primeramente, para la solicitud de la medida cautelar, el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, la víctima ofendido, que por lo regular siempre es el el Ministerio Público, debe dar respuesta a qué medida cautelar, qué tipo de medida cautelar, ¿sí? Y aquí encontramos una pluralidad de 14 medidas cautelares que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales. El agente del Ministerio Público debe tener en claro qué medida cautelar quiera, ¿sí? Y ojo, aquí encontramos algo importantísimo y que lo debemos interpretar de esta manera. El artículo 155, si se pueden colocar en el artículo, nos habla de 14 medidas cautelares. Sin embargo, el orden que tiene ese artículo no es un orden que por idea, que por forma aleatoria lo previó así el legislador. No, ese orden va en forma descendiente, de menor a mayor, de menos gravosa a más gravosa. Por eso encontramos a la prisión preventiva en el lugar 14º o en el lugar 14 de las medidas cautelares. Entonces, para efecto de poder la agente del Ministerio Público solicitar la medida cautelar, primeramente debe responder qué tipo de medida. Si quiere la fracción primera, si quiere la fracción segunda, si quiere la fracción tercera. Recordando que las medidas cautelares se pueden combinar entre sí. Puede ser la 1 con la 2 con la 3, como lo elija la gente del Ministerio Público. Sin embargo, la única que no se puede mezclar es la prisión preventiva, excepto con la inmovilización de cuentas bancarias, si mal no recuerdo, y valores del sistema financiero. Creo que es con esa sí se puede combinar, pero de ahí en fuera, todas las medidas cautelares se pueden combinar entre sí. Ahora bien, el segundo punto que debe tener en claro el agente del Ministerio Público es el objetivo o la finalidad de la medida cautelar.
Y esto responde a una segunda pregunta, que es justamente el por qué. ¿Por qué necesita el agente del Ministerio Público una medida cautelar? ¿Sí? Solicito presentación periódica, solicito embargo de bienes, solicito quizás la imposición de un brazalete electrónico, pero debo de justificar el por qué. Y es justamente el objetivo o la finalidad de la medida cautelar. Para eso nos debemos colocar nosotros en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí nos maneja los tres objetivos o las tres finalidades de la medida cautelar. Tenemos que primordialmente las medidas cautelares son para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Ese es uno. Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. Esos son los tres objetivos, las tres finalidades por las cuales una medida cautelar se debe imponer. Ojo, cualquier objetivo o cualquier finalidad que dio lugar a la imposición de una medida cautelar que se salga de estas tres que el legislador estableció en el Código Nacional de Procedimientos Penales es totalmente incorrecto y debe ser atacado en vía de apelación. Ni el interés superior del menor, ni la cuestión de la reparación del daño, ni cualquier otro objetivo que no sean estos tres, resulta motivado, resulta fundado para imponer una medida cautelar. Únicamente son estos tres que el legislador estableció. Se me pasaba comentarles, dentro del artículo 155 tenemos dos tipos de medidas cautelares, o mejor dicho, dos clasificaciones de medidas cautelares, las patrimoniales o reales y las personales. ¿Sí? Personales atentan directamente contra la libertad, contra todo lo que tenga que ver con el imputado, y las reales o patrimoniales, pues obviamente le pegan al bolsillo del imputado. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, atendiendo a esos objetivos, a esas finalidades, para efecto de que el juez de control pueda decir si efectivamente existe o no una justificación para imponer una medida cautelar, con respecto a la fracción primera, el legislador en el artículo 168 nos establece el peligro de sustracción del imputado. Es decir, el primer objetivo, que es justamente para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, el juez debe establecer o puede considerar estos puntos, que es justamente la fracción primera, que es el arraigo, que está determinado por el lugar donde debe ser. Y aquí vamos a hacer un estudio con respecto a esta fracción. Dice, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Es muy común que en los asuntos el agente del Ministerio Público solicite una medida cautelar, por lo general la prisión preventiva, ya sea prisión preventiva justificada, hoy, más adelante vamos a tocar la prisión preventiva oficiosa, pero cuando solicita prisión preventiva justificada, es muy común que la solicita porque el imputado no tiene un arraigo en el lugar donde está siendo procesado. Sin embargo, pasa por alto que esta fracción primera no únicamente nos habla del domicilio. Es un conjunto, es un estudio que se tiene que hacer tanto del domicilio, tanto de la residencia habitual, tanto del asiento de familia y las facilidades para abandonar o permanecer oculto. Por lo siguiente, imaginemos una persona que viene de vacaciones a Manzanillo, desafortunadamente comete el delito de homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos y es detenido, su asunto es judicializado, llegamos a la audiencia,
Se califica de legal la detención, se vincula a proceso y se solicita la prisión preventiva justificada por la única razón de que esa persona no tiene un arraigo, no tiene un domicilio aquí en el lugar que deba de ser juzgado. Pues obviamente no lo va a tener. Está de vacaciones, vino de vacaciones. Estoy seguro que la mayoría de las personas a donde vamos de vacaciones no tenemos un domicilio, ¿sí? Obviamente somos turistas, estamos yendo a un lugar para vacacionar. De ahí que nosotros debemos hacer una interpretación completa de la fracción primera y estar viendo que el arraigo no únicamente se va a determinar por la falta de domicilio, sino también por la residencia habitual, por el asiento familiar. Imaginemos un estudiante que está estudiando una licenciatura, una maestría en México, en Guadalajara. Sin embargo, toda su vida ha vivido aquí en Manzanillo. Por azares del destino, por cuestión de capacitación, se va a la Ciudad de México, a Guadalajara, viene en un periodo vacacional, comete un delito, ¿sí? Y se solicita la prisión preventiva porque no tiene un domicilio, porque su domicilio se encuentra en la Ciudad de México, ¿sí? Eso, si se argumenta de esa manera y si se concede de esa manera, es totalmente incorrecto, porque su asiento familiar está aquí, su arraigo está aquí. El domicilio que tiene allá es un domicilio temporal, que cuando acabe de estudiar la licenciatura, la maestría, obviamente va a volver, porque su trabajo a lo mejor está aquí, porque pidió permiso. Entonces, es importante que hagamos ese estudio con respecto a la fracción primera. Para efecto de garantizar de igual forma la fracción primera, es decir, la sustracción de riesgo, encontramos el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse por el delito que se está vinculando, el delito que se vinculó. Esa es una fracción que ya, la verdad, dentro de la práctica está en desuso. Ya si se argumenta de esa manera, lo más seguro es que la defensa, una buena defensa, argumente que el considerar el máximo de la pena como argumento para la imposición de una medida cautelar, pues obviamente resulta con violación al principio de presunción de inocencia en su regla o de tracto social, pues estaríamos prejuzgando, estaríamos ya dando por anticipada que va a haber una pena, cuando no sabemos si en realidad habrá o no una pena, y esto lo encontramos en la tesis, si mal no recuerdo, 2011-746. Repito, 2011-746. Ahí viene una explicación de un tribunal colegiado de circuito que efectivamente nos habla que el considerar la pena como argumento válido, objetivo, para imponer una medida cautelar es totalmente violatorio al principio de presunción de inocencia en su regla de tracto social. Otra de las motivos, otro de las circunstancias que se analizan o que se pueden argumentar y en su momento analizar por el juez es el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Ojo, cuando una persona es detenida, es muy... Tuvo un asunto de un homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos, en donde en esa semana tuve dos asuntos que eran prácticamente muy similares. En uno, un trailero se queda sin frenos y atropella y la persona muere eh, a una de las personas que estaban dando mantenimiento a la carretera. Ese trailero, cuando se percata que efectivamente se queda sin freno, trata de hacer las señas para que las personas se dispersen, para que las personas se vayan del lugar.
Lamentablemente, una de ellas no logra ver, no logra escuchar y es justamente la víctima, la persona que murió. Esta persona del tráiler se baja, eh, se queda en el lugar del hecho, llama a la Cruz Roja, eh, se espera hasta que la Cruz Roja llegue, llegan los policías, preguntan qué pasó, quién fue, levanta la mano, dice yo fui, yo soy el conductor, y la persona la detienen y pues bueno, la traen a la audiencia inicial. Cuando se argumenta la prisión preventiva justificada por parte de la gente del Ministerio Público, argumentando que era un trailero que su trabajo le permite abandonar el lugar, que no tenía un domicilio aquí, que el delito de homicidio culposo tiene una pena elevada, con la simple y sencilla razón de argumentar que esta persona se quedó en el lugar del hecho, asistió a la víctima, llamó a la Cruz Roja, fue motivo suficiente para poder establecer al juez que esta persona tiene la voluntad de someterse a una investigación, tiene la voluntad de someterse a un proceso, pues de haber querido, en ese momento hubiese aprovechado para darse a la fuga, hubiese evadido la persecución, hubiese hecho cualquier cosa para no afrontar el problema al cual se había sometido. Bueno, esta persona se va con una medida cautelar diferente y lleva su proceso en libertad. Esa misma semana, otra persona, igual un homicidio con motivo del tránsito de vehículos, pero esta persona cuando se da cuenta que atropelló a otra, intenta darse a la fuga y un carro que venía atrás de él, que presenció los hechos, se intercepta, lo detienen y esperan ahí hasta que llega la policía y lo detiene. Y así quedan en el IPH. Entonces, ese factor de huida, de escape, pues es una razón suficiente para que el juez considere en su momento que esta persona, si lo deja en libertad, lo más seguro es que se va a sustraer o va a querer o pretender sustraer de la acción de la justicia. Entonces, esa es la cuestión del comportamiento del imputado posterior al hecho. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas. Hay personas que ya tienen un proceso, son detenidas nuevamente, en aquel proceso tienen a lo mejor una presentación periódica y en este ya solicitan una prisión preventiva justificada o una medida cautelar más gravosa. Obviamente el argumento de esta persona en aquel proceso no cumple con la medida cautelar, pues es una razón muy válida para que el juez entonces empiece a elevar la, 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 la medida cautelar, es decir, empiece ya a ver que la fracción primera a lo mejor no es idónea, la fracción segunda no es idónea, entonces empiece a descartar las medidas cautelares de menor a mayor. Y el desacato de citaciones para actos procesales y que conforme a derecho lo hubieran realizado las autoridades investigadoras. Y aquí vamos a hacer un argumento importante. Cuando nuestro cliente sea llamado al agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público llame a nuestro cliente para, pues por lo regular lo llaman para darles a conocer que se exige una investigación en su contra y que pues tiene el derecho de declarar o reservarse. Aquí, por más insignificante que sea el delito por el cual se está siguiendo la investigación en contra, debemos de ir. Debemos aconsejar a nuestro representado, a nuestro cliente, que vaya. Cuantas veces lo más necesitar, que vaya. ¿Por qué? Si bien es cierto, es potestativo, si bien es cierto, no le va a pasar absolutamente nada durante la fase inicial si no va. Es decir, si lo mandan citar una vez, no va. Si lo mandan citar otra vez y no va. Si lo mandan citar 3 veces y no va. Si lo mandan citar las veces que sea y no va. Lo cierto es que no va a pasar absolutamente nada. No está obligado a ir, es una cuestión potestativa. Sin embargo, el desacato a esas citaciones, la inobservancia a esas citaciones puede repercutir al momento de el debate de la vinculación a proceso. O ya se judicializó la carpeta, una carpeta de investigación sin detenido, lo mandan llamar para que a la audiencia de formulación de imputación una vez, 2 veces, 3 veces, y no va. Entonces se le gira una orden de aprehensión
y la orden de aprehensión es justamente la forma de conducción al proceso. El agente del Ministerio Público va a solicitarle al juez una medida cautelar gravosa, si no es que la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esta persona es notoria la involuntad, la falta de voluntad, la falta de atención para afrontar ese proceso. Pues ya lo llamaron una vez, lo llamaron 2 veces, 3 veces y no vino. Entonces, es importante que nosotros ya nos quitemos ese chip de tratar de ocultar a nuestros representados. Incluso me atrevería a decir que el amparo contra las órdenes de aprehensión o el amparo contra las citaciones del agente del Ministerio Público, contra las citaciones del juzgado de control, la verdad resulta innecesario. Quizás es una estrategia para cobrar el amparo, para poder hacer cuestiones dilatorias. La realidad es que no sirve de nada. Que al contrario, si nosotros llevamos a nuestro cliente, si nuestro cliente se presenta voluntariamente a la audiencia, es un buen argumento que le estamos demostrando al juez que nuestro cliente tiene la voluntad para llevar un proceso. Tan es así que está viniendo voluntariamente. Bueno, eso es con respecto a la fracción primera del artículo, con respecto al objetivo, la finalidad primera del artículo 153, que es justamente para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Para garantizar la seguridad de la víctima, debemos remitirnos al artículo 170. Ahí encontramos los riesgos que se pueden tomar o que puede tomar el juez para establecer o justificar que efectivamente existe un riesgo para la víctima, para el ofendido, para el testigo, para la comunidad en general, y esto va a atender a las cuestiones particulares o a las condiciones particulares que se encuentren en los sujetos. Imaginemos un imputado y una víctima que viven muy cercas, entonces hablamos de un delito de lesiones dolosas, un delito de homicidio, el homicidio calificado, el homicidio en grado de tentativa, homicidio calificado en grado de tentativa, pues es de PPO, de prisión preventiva oficiosa, entonces ese no entra al debate de las medidas, pero imaginemos cualquier otro delito, un delito de amenazas, a lo mejor la víctima y el imputado vivan muy cerca, entonces esas condiciones particulares pueden dar lugar a lo mejor a decir que la víctima, que el ofendido se encuentra en riesgo, un testigo, en ese sentido. Para la cuestión o el objetivo, la finalidad del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, esto se da muy común en los delitos de delita propia, aquellos que nos exigen una calidad específica en el sujeto activo. Entonces, aquí se pide que no se deje en libertad o que se ponga una medida cautelar gravosa que atienda a salvaguardar esas finalidades cuando se tengan indicios, se tengan razones objetivas, razonables, de que si esta persona se queda en libertad o se le permiten ciertas facilidades, pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, puede influir con algún coimputado, con algún testigo, con algún perito, o puede intimidar, amenazar, obstaculizar a los servidores públicos que participan en la investigación. Entonces, puede darse por una cuestión de calidad específica en el sujeto activo. Imaginemos un perito que está siendo imputado, que fue vinculado, entonces muy probablemente conozca cómo destruir las evidencias, cómo alterarlas, pueda tener acceso con sus compañeros o excompañeros peritos, etc. Bueno, ese es el segundo punto, el objetivo, la finalidad de la medida cautelar, es decir, el por qué queremos esa medida cautelar y para efecto de poder establecer que existe un riesgo para la víctima, una obstaculización al proceso, para garantizar un riesgo de fuga, pues como ya dijimos, nos debemos remitir al artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos son los puntos en los que se debe centrar el debate o se debe argumentar para efecto de poder decir, este objetivo no se cumple, este objetivo sí se cumple. Bueno. El tercer punto, que es la idoneidad
y la proporcionalidad. Y es aquí donde nosotros, tanto el agente del Ministerio Público como el defensor, tiene que establecer por qué esa medida cautelar es idónea. Primeramente, ¿qué es la idoneidad? La idoneidad es la cualidad de la medida. Es decir, ¿por qué esa medida resulta suficiente, necesaria? ¿Por qué satisface los fines o los objetivos que se persiguen? ¿Por qué esa medida cautelar y no otra medida cautelar? Esa es la idoneidad, la cualidad de la medida cautelar. ¿Por qué esta medida cautelar es suficiente? ¿Por qué esta medida cautelar satisface mis fines? ¿Y por qué esa y no puede ser otra? Es justamente la idoneidad, ¿sí? La proporcionalidad. En la proporcionalidad debemos nosotros hacer un test de ponderación entre uno y otro derecho. ¿Qué se entiende por idoneidad? La idoneidad es la idea de evitar la utilización desmedida en el uso de las sanciones que conllevan a la privación o restricción de un derecho humano. Y con ello debemos nosotros justificarle al juez desde una cuestión imprescindible, es decir, desde una cuestión necesaria, que esa medida cautelar es proporcional. Debemos de hacer nosotros un test de proporcionalidad entre la medida cautelar que estamos solicitando y qué derecho salvaguarda o protege con el derecho humano del imputado, ya sea patrimonial o ya sea de libertad personal. Es decir, ¿cuál derecho pesa más y por qué es proporcional a ese derecho? Para esto, me gustaría recomendarles un libro muy bueno del maestro, del doctor Robert Alexis, que se llama Deber de ponderación y principio de proporcionalidad en la práctica judicial. Es un estudio magnífico, fenomenal, justamente de la ponderación de los derechos, y es justamente lo que debemos argumentar nosotros cuando solicitemos una medida cautelar, o el agente del Ministerio Público. Creo que aquí todos somos litigantes, no veo ningún agente del Ministerio Público, pero debe atender a esos dos puntos. La idoneidad, ¿por qué resulta idónea? ¿Por qué resulta suficiente? ¿Por qué es esa medida y no otra medida? ¿Y por qué es proporcional? ¿Por qué salvaguarda, garantiza un derecho fundamental, pero otro lo soslaya, pero esa cuestión que soslaya no resulta desproporcional para el fin que se está utilizando, para el fin que se está pretendiendo? Por último, y más importante, es el ofrecimiento de los datos de prueba o el desahogo de los medios de prueba. Que responde, se me pasaba, la idoneidad y la proporcional responden a la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Llevamos tres preguntas que son los tres puntos. El qué, que es qué tipo de medida, el por qué, que es el objetivo o la finalidad, y el para qué, que es la idoneidad y la proporcionalidad. Y por último es el con qué, ¿sí? Que es justamente el ofrecimiento, la presentación de datos o medios de prueba para esos tres puntos. Mi ofrecimiento de datos de prueba para decir el por qué y el para qué. ¿Por qué es idónea y por qué necesito ese objetivo o esa finalidad? Aquí nosotros vamos a tocar un punto interesante. El ofrecimiento de los datos de prueba. El agente del Ministerio Público obviamente va a presentar sus datos de prueba. Muy probablemente, si nosotros llegamos a una audiencia inicial, es decir, tomamos ya la defensa en la audiencia inicial, pues no vamos a tener datos de prueba de cargo, de descargo. Únicamente tenemos los que están en la carpeta de investigación, que lo más seguro es que la mayoría van a ser datos de prueba de cargo y no de descargo. Si nosotros fuimos contratados para la defensa en la investigación fase inicial, es decir, en las 48 horas o en el tiempo que se estaba cocinando la investigación, que es
radica en el término medio aritmético del delito que se trata, nosotros desde esa fase de la investigación, nosotros ya debemos empezar a hacer investigación de defensa. Nosotros debemos ya empezar a visualizar que el asunto se va a judicializar y qué puntos vamos a atacar en aquel sentido. Y debemos de empezar a generar actas de entrevista, debemos de empezar a solicitar a instituciones o a particulares algún documento, alguna información. Imaginemos que llegamos a una audiencia inicial y el agente del Ministerio Público solicita prisión preventiva justificada y argumenta que tiene una evaluación de riesgo realizada por la Unidad de Medidas Cautelares y dice, el imputado no tiene un domicilio, el imputado no tiene un trabajo, el imputado es agresivo con sus vecinos. Pues prácticamente nosotros nos vamos a quedar con el puro dicho, ¿sí? Por más que le digamos al juez que el imputado es buena onda, que el imputado no es agresivo, que el imputado sí trabaja y que trabaja en la fuente tal, que sí tiene un domicilio, que el domicilio sí existe, pues esa es una simple manifestación unilateral porque no tenemos un sustento, un dato de prueba para poder establecerle al juez que nuestra argumentación se encuentra sustentada en ese dato de prueba, en ese registro de investigación, en ese soporte material. A diferencia del Ministerio Público que sí lo tiene. ¿Y cuál es? La evaluación de riesgo. Entonces, nosotros como defensores, dentro de una fase inicial de investigación, debemos de generar justamente esos datos de prueba, esas actas de entrevista. Imaginemos que en ese mismo supuesto, en ese mismo asunto, que la gente del Ministerio Público diga que efectivamente, que el domicilio que proporcionó el imputado no existe, que mintió en el domicilio porque fue la unidad de medidas cautelares y no dio con el domicilio, los números no son, ¿sí? O el imputado con tal vecino se porta agresivo, entre otras cosas. Pero nosotros, ya adelantándonos a eso, llegamos a la audiencia inicial y en ese momento, o nos esperamos a la argumentación del debate, le corremos traslado al agente del Ministerio Público, al asesor o a las partes que estén ahí de un comprobante de domicilio. Le corremos traslado de un acta de entrevista de su patrón, ¿sí? Le corremos traslado de un acta de entrevista de los vecinos del entorno social donde está el imputado. Entonces, ya a nosotros nos va a ser más fácil y más creíble para el juez poder decirle al juez lo que dice la gente del Ministerio Público no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque yo cuento con estos datos de prueba, ¿sí? Entonces, eso es para la presentación o mención de datos de prueba. Sin embargo, también nosotros podemos desahogar datos de prueba. Y es aquí otro de los puntos que se los paso como tips. Como les decía, no en todas las audiencias iniciales nosotros podemos llegar siendo defensores desde lo que fue la fase inicial. Y aquí nos metemos en un problema, porque, como les comentaba, pues únicamente tenemos manifestaciones unilaterales, que lo más seguro es que no tengan un sustento en un dato de prueba de cargo, porque son de cargo, son de ellos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos o platicamos horas antes con un familiar del imputado y nos dice que vive en tal lugar, que trabaja en tal lugar, y tenemos en ese momento para desahogar ese testimonio? Es decir, pongamos este ejemplo. El agente del Ministerio Público menciona que solicita la prisión preventiva justificada porque el imputado, el domicilio que proporcionó no existe, que fueron agentes de él, que fue la unidad de medidas cautelares y no existe, no dieron con el domicilio. Sin embargo, cuando llegas a la audiencia, te entrevistas así de palabra, de forma inmediata, con la esposa del imputado. Y la esposa del imputado te dice que efectivamente sí viven en ese domicilio, que ese domicilio sí existe,
y trae su credencial de lector, en donde ese domicilio es el que se establece. Es más, hasta trae un comprobante de domicilio, de luz, de teléfono, y se precisa ese domicilio. Puedes puedes a ella ofertarla como un medio de prueba en ese momento, si no has generado actos de entrevista, es ofrecerla, porque el artículo 217 únicamente obliga a la policía y al agente del Ministerio Público a generar registros, a generar soportes materiales de sus actos de investigación. En ese momento que tú llegaste a la audiencia minutos antes, se generó un acto de investigación de tu parte, porque a lo mejor preguntaste quién es la esposa y te soltó información que es muy benéfica, que es muy benévola para poder establecer que no necesitas, que no es necesaria la prisión preventiva, que a lo mejor no hay necesidad de una medida cautelar o una medida cautelar menos lesiva. En ese momento, cuando, previo a que debatas las medidas cautelares, solicitas el desahogo de ese medio de prueba y la esposa tiene que comparecer en ese momento para que se escuche o sea desahogado el testimonio. ¿Por qué? Porque no tienes un acta de entrevista, porque el tiempo no te bastó o no fue el suficiente para generar una acta de entrevista y presentarla como dato de prueba. Sin embargo, su testimonio es muy valioso y no puedes hacerlo a un lado, no puedes hacerte la vista gorda con esa información que va a beneficiar a tu representado, a tu cliente. Entonces necesitas o tienes que desahogar ese medio de prueba. La única desventaja es que no tienes el soporte material, que no tiene el acta de entrevista y a lo mejor no vas a poder hacer ejercicio de apoyo de memoria, de superación de contradicción sobre la información que ya te manifestó verbalmente. Es la única situación que no vas a poder hacer. Sin embargo, el testimonio se tiene que desahogar. El no tener registro no es motivo suficiente, no es motivo válido para que se le cuarte el derecho al imputado y a la defensa de desahogar medios de prueba. Bueno, esas son las 4 preguntas que nosotros debemos hacernos para el debate, que es qué tipo de medida, por qué esa medida, para qué esa medida y con qué, es decir, con qué datos de prueba sustentamos estos 3 puntos. Volvemos, quitamos la lámina y volvemos al... Volvemos a la plática, bueno, a la tabla normal. Y ya veo que están haciendo aquí preguntas. Las contestamos creo que en la segunda sesión para irla checando. Ya casi estamos por finalizar. Y, Perdón que te interrumpa, Alejandro. sí. Que ahorita nos otorgó la plataforma Zoom tiempo ilimitado, así que nos las vamos a aventar. ¿Qué te parece todo de un jalón? Ok, entonces respondemos la pregunta aquí de Manuel Reyes. Saludos, Emanuel. Dice, yo tuve un asunto, maestro, de abusos sexuales cometidos por una persona de 75 años. Alegué lo señalado por el artículo 166 del Código Nacional, excepción de prisión en Cerezo. Alegué enfermedades degenerativas de mi cliente como diabetes, corrí traslado de las notas médicas de mi cliente, no me concedieron ese supuesto, toda vez que las víctimas eran niñas de 7 y 8 años, además, porque eran vecinos. Pero fue interesante porque nos dieron tres veces a la fiscalía, a mí el debate de la medida cautelar, la jueza estaba muy indecisa, fue una experiencia profesional muy buena. Sí, mira, efectivamente, si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 166, como bien precisas, nos habla de 2 excepciones a la prisión preventiva, que es justamente la que tú precisas cuando el imputado tenga 70 años o más, 70 años de edad o más, o se encuentra afectado por una enfermedad grave o terminal, que es lo que tú precisas, las enfermedades degenerativas, y la otra que es cuando se encuentre en que sea menor, obviamente aquí encontramos una calidad específica, cuando las mujeres que estén en estado que estén embarazadas o en estado de gravidez,
o durante la lactancia. Sin embargo, si tú revisas el artículo, ese mismo artículo 166, párrafo tercero, nos habla de que es una cuestión potestativa del juez, ¿sí? Si el juez considera que aún y cuando se den estos supuestos se debe de imponer la prisión preventiva, el juez está dentro de su ámbito, dentro de su competencia, de su jurisdicción, de su voluntad para poder hacerlo. Dice, no gozarán de la prerrogativa previstas en los dos párrafos anteriores quien, a criterio del juez de control, puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Entonces, yo creo que ahí, si bien es cierto, a lo mejor se actualizaban estos supuestos del artículo 166, al final de cuentas, la juez o el juez que te tocó, pues dijo, es potestad mía. Yo considero que sí, que atendiendo el caso concreto, sí se debe de imponer la prisión preventiva. Vamos corriendo el tema. Nos quedamos con los 4 puntos y veamos el tercer momento en el cual resulta procedente imponer una medida cautelar. Dijimos que los dos ordinarios son durante antes del auto de vinculación a proceso, es decir, cuando el imputado, dijimos, cuando el imputado se acogía al término o a la duplicidad de dicho término, o posterior a la vinculación a proceso. Sin embargo, puede darse el caso que a lo mejor en esos cualquiera momentos no se impuso una medida cautelar y nuestro representado pues esté llevando su proceso en libertad. Sin embargo, eso no nos garantiza que nuestro representado vaya a llevar todo su proceso en libertad. ¿Por qué? Porque existe una audiencia o existe una revisión de la medida. Si las condiciones que dieron lugar para que no hubiera una medida cautelar ya variaron, muy probablemente la gente del Ministerio Público va a solicitar la revisión de la medida cautelar, ¿sí? O viceversa. Si las condiciones que dieron lugar para la imposición de una medida cautelar ya variaron objetivamente, nosotros como defensores debemos solicitar la revisión de la medida cautelar. ¿Para qué? Para que la sustituyan, para que la revoquen, para que la modifiquen, ¿sí? Entonces, ese es un tercer momento en donde se da la solicitud de imposición, revisión o modificación de medida cautelar, pero deben variar objetivamente las condiciones que dieron lugar en un primer momento a la imposición de la medida cautelar. Si no han variado las condiciones de manera objetiva que dieron lugar en un primer momento para la imposición, obviamente no se va a poder revocar, no se va a poder modificar, no se va a poder sustituir la medida cautelar ya impuesta. Debe continuar con esa medida cautelar. ¿Cuál sería un supuesto, a lo mejor, para poder, por parte de la defensa, solicitar el cambio o la revocación de la medida? Imaginemos que a lo mejor se dio una prisión preventiva justificada porque la víctima y el ofendido vivían en domicilios o vivían en lugares muy cercanos. Sin embargo, la víctima ya se fue del estado, la víctima ya se fue a vivir a otro lugar. Entonces, esa condición que dio lugar a la prisión preventiva justificada, pues ya no existe, ya variaron las condiciones objetivas que dieron lugar, entonces ya procede la revisión de la medida. O del otro lado, a lo mejor no se impuso una medida cautelar porque no había ninguno de los riesgos procesales. Sin embargo, el imputado posteriormente ya molestó a la víctima, ya amenazó a la víctima, ya quiso coaccionar, amenazar, amedrentar a algún testigo. Entonces, esa es una condición que ya varió objetivamente y que da lugar a la revisión de la medida cautelar y en su momento a la modificación o a la revocación de la medida cautelar que se impuso en un primer momento. Esa solicitud que hace la gente del Ministerio Público debe ser notificada a las partes
y se debe de convocar audiencia dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud de la audiencia. Por lo siguiente, se está dando de manera muy común, y espero que si se da allá con ustedes en sus entidades o en sus lugares, lo empiezan a atacar de este modo. Llegamos a la audiencia intermedia y a lo mejor no se desahoga la audiencia intermedia. Sin embargo, la gente del Ministerio Público aprovecha esa audiencia para solicitar en ese momento el cambio de la medida cautelar, argumentando que tiene un informe de UMECA donde dice que el imputado no está cumpliendo con las medidas cautelares, que el imputado a lo mejor ya está molestando a la víctima. Entonces, en ese momento solicita la revisión de la medida cautelar. El juez le da lugar a esa solicitud y empieza el debate del cambio de la medida cautelar, y si tenía una presentación periódica, a lo mejor ya el Ministerio Público está solicitando una prisión preventiva, y a lo mejor hay lugar a la prisión preventiva. Lo cierto es que nosotros como defensores debemos oponernos al desahogo en ese momento de la revisión de la medida. ¿Por qué? El legislador es muy claro. Si en ese momento se está haciendo la solicitud de la revisión de la medida, como sabemos, puede ser por escrito o de forma oral en ese momento, pero si en ese momento se está dando la revisión de la medida, el juez debe admitir la solicitud. Sin embargo, no debe permitir el desahogo de la revisión en ese momento. ¿Por qué? Tú como defensa fuiste convocado, fuiste llamado para una audiencia intermedia. El hecho de que te cambien la jugada y te quieran imponer la audiencia de la revisión, te deja en un total estado de indefensión. Tú no vas quizás preparado para dar contestación a la argumentación que haga el Ministerio Público, al ofrecimiento de datos de prueba que haga el Ministerio Público, al desahogo de medios de prueba que haga el Ministerio Público, porque tú ibas con la idea del desahogo de una audiencia intermedia. Entonces, si se desahoga la audiencia en ese momento y se cambia, se sustituye, se revoca la medida cautelar, eso es materia de apelación por reglas que se debe alegar violaciones a las reglas procesales. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, una vez recibida la solicitud, se debe convocar audiencia dentro de las 48 horas siguientes. Bueno, creo que ya con relación al debate de las medidas cautelares, ya lo estamos abarcando. Quiero tocar 3 temas importantes y a lo mejor con esto cerramos la charla para que empiecen a hacer preguntas. 1, estoy seguro que los que no son de aquí de Colima, lo más seguro es que allá en sus estados también el Código Penal Sustantivo regule un catálogo de delitos de prisión preventiva. No sé por qué los estados habrán hecho esa codificación o ese catálogo si ya tenemos el artículo 19 constitucional. Lo cierto es que en muchos estados, Colima es uno de ellos, tenemos delitos que son considerados de prisión preventiva oficiosa, que no están dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos, del 19 constitucional. Por ejemplo, aquí en Colima tenemos el robo calificado cometido con violencia, ya sea física o moral, que está en el artículo 8 del Código Penal del Estado y es considerado localmente, estatalmente, como delito de prisión preventiva oficiosa. Lo cierto es que dentro del 19 constitucional no lo está. Está el robo casa-habitación. Sin embargo, imaginemos un robo con violencia moral, porque así lo determinó la valoración psicológica, que hay una violencia moral, y con eso el Ministerio Público ya solicita la prisión preventiva oficiosa porque se cumple el supuesto, se da el supuesto de el robo calificado cometido con violencia que regula el 8º de nuestro Código Penal. Nosotros, como defensores, debemos argumentar esa situación desde una inaplicación del artículo 8º del Código Penal del Estado, atendiendo ¿qué? A la supremacía constitucional, al parámetro regulador constitucional,
al bloque, perdón, al control difuso de convencionalidad al pro persona. Es decir, este artículo estatal contraviene el 19 constitucional y en un rango de jerarquías, obviamente lo que está previsto en la Constitución es por encima de lo que está previsto en el Código Penal del Estado. Entonces, debemos decirle al juez que inaplique el artículo estatal. Ojo, los jueces de control ni los tribunales de enjuiciamiento declaran inconstitucionales leyes, ni declaran inconstitucionales artículos. No, eso es únicamente facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que puede hacer el juez es inaplicar el artículo que contraviene la Constitución o que notoriamente contraviene la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, lo debe de quitar y debe prevalecer el 19 constitucional, y en el 19 constitucional pues no está previsto ese delito como de prisión preventiva oficiosa. Entonces se debe de entrar al debate de la medida cautelar justificada en el supuesto de que la agente del Ministerio Público persista en la prisión preventiva. Entonces ya lo debe sujetar al debate de esa justificación, que es justamente los puntos que analizamos hace un momento. Eso es uno, la solicitud de inaplicación de un artículo que contraviene la Constitución política, y no solamente en las medidas cautelares, sino también en otras cuestiones se puede solicitar esa situación. Dos, y eso es muy importante, sabemos nosotros que el 12 de abril del 2019 hubo una reforma al artículo 19 constitucional, en donde se hizo una ampliación de delitos de prisión preventiva oficiosa. Es decir, de los delitos de prisión preventiva oficiosa que ya teníamos anteriormente, se reiteran, se confirman, pero se adhieren o se amplía ese catálogo y nos incorporan a ese catálogo del 19 constitucional delitos como el de abuso sexual a menores de edad, el feminicidio ya como delito autónomo y no dependiente del homicidio. Nunca fue dependiente del homicidio, es un delito con vida jurídica propia, pero bueno, ya está especificado dentro del 19 constitucional, feminicidio, robo, casa, habitación, que es otra de los delitos que se encuentra ya de prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo al transporte de carga, los delitos en materia de hidrocarburos, que es lo que se conoce coloquialmente como el huachicoleo, y los delitos de armas de fuego y explosivos. Bueno, aquí nosotros ya tenemos en el 19 constitucional esos artículos como de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, debemos nosotros remitirnos al decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril del 2019, y en el segundo transitorio de ese decreto nosotros tenemos que se señala lo siguiente. Dice, para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, justamente la noción de los delitos de prisión preventiva oficiosa, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Es decir, hasta hoy no tenemos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que el abuso a menores sea de prisión preventiva oficiosa, no tenemos que el huachicoleo es de prisión preventiva oficiosa, no tenemos que robo, casa, habitación sea oficiosa, de prisión preventiva oficiosa. Entonces, aquí entramos a un debate si es que la gente del Ministerio Público solicita la prisión preventiva oficiosa en uno de estos delitos, para poderle decir al juez que no ha lugar a la prisión preventiva oficiosa y se entre al debate de la prisión preventiva justificada, porque el segundo transitorio del decreto del 12 de abril del 2019 nos dice que hasta en tanto no esté en el 167,
se debe considerar como de prisión preventiva oficiosa. El hecho de que no se hayan hecho las adecuaciones, pues no es problema del imputado. Lo cierto es que el segundo transitorio obliga a que se hagan esas adecuaciones, a que se incrusten esos delitos, esos nuevos delitos considerados de prisión preventiva oficiosa en el artículo 167. Se está dando, hay jueces que sí están atendiendo, ya me han tocado varios asuntos donde sí están atendiendo a este decreto y no están dando prisiones preventivas oficiosas por esos delitos y las someten al debate de prisión preventiva justificada. Algunos otros jueces no lo están haciendo y están considerando, ya porque están en el 19 constitucional, principio de supremacía constitucional, impone la prisión preventiva oficiosa. Lo cierto es que la Constitución pues no es la norma procesal, no es la ley procesal que regula el proceso acusatorio. Lo que regula el proceso acusatorio es justamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les digo, es una argumentación válida que a lo mejor en su momento, si no les da lugar, pudiera ser materia de una apelación, pudiera ser materia de un amparo indirecto. Entonces, los dejo en esa situación. Y otro punto bien importante que ustedes deben tener en cuenta, hasta el momento no conozco, tengo un dato de un juez, no lo quiero mencionar, pero que él sí ya atendió a esa disposición del artículo 167. Quiero que analicemos el artículo 167, párrafo último del Código Nacional. No conozco tampoco ningún caso donde el agente del Ministerio Público, aun cuando se trate, dice Manuel Reyes, el decreto, este decreto, te lo pongo, este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril del 2019. Es el decreto por el que se declara reformado el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva. Ahí lo puedes buscar y ahí aparece, Emanuel. Bueno, continuando, el último párrafo del artículo 167, si me pueden seguir en ese artículo, en ese párrafo, el agente del Ministerio Público, aun cuando se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa, si él quiere, si él desea, puede decirle al juez que no aplique, que no imponga la prisión preventiva aun cuando sea oficiosa, porque a su consideración no resulta proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o de los testigos. Es decir, el Ministerio Público le dice al juez, oye, en este caso, aun cuando es de prisión preventiva oficiosa, te solicito que impongas una medida cautelar diferente. Si quieres presentación periódica, si quieres un brazalete, si quieres cualquiera de las medidas del artículo 155. Y el juez puede atender a esta solicitud y puede inaplicar la prisión preventiva oficiosa y poner o dar lugar a la imposición de una medida cautelar diversa. Pero ojo, este párrafo únicamente faculta, únicamente permite a la gente y al Ministerio Público hacer esa manifestación y al juez a concederle esa solicitud. Sin embargo, si uno como defensor no lo hace, es decir, llegamos a un asunto, pongamos un ejemplo, una violación, en donde es de prisión preventiva oficiosa la violación. Sin embargo, nuestro representado es una persona que no tiene ningún factor de riesgo. Al contrario, tiene todos los factores de estabilidad. ¿Cuáles? Tiene asiento familiar, tiene un domicilio fijo, tiene un trabajo, la víctima vive en un lugar que no hay un riesgo, no se va a obstaculizar el proceso. No existe ningún riesgo procesal, no existe ningún objetivo o finalidad del 153. Al contrario, tienes datos de prueba, tienes medios de prueba para decirle al juez de control que no hay necesidad de cautela,
que esta persona compareció todas las veces al Ministerio Público cuando la mandaron citar, que esta persona compareció a la audiencia inicial a sabiendas que el delito es de prisión preventiva oficiosa, esta persona compareció voluntariamente, no fue necesario el uso de la fuerza pública, no fue necesario la orden de aprehensión, él compareció voluntariamente. Y tú le demuestras al juez con datos de prueba, medios de prueba, que no hay necesidad de cautela, el juez te va a decir, lo siento mucho, pero al lugar de imponer la prisión preventiva oficiosa. Oiga, juez, pero el artículo 167, párrafo último, faculta al Ministerio Público, si él le solicita que no imponga prisión preventiva oficiosa, con lo mismo que yo le estoy argumentando, usted puede no imponerla. ¿Por qué si yo se lo solicito, no me da a mí lugar a no imponer la prisión preventiva? Esto rompe con uno de los principios del proceso, que es justamente la igualdad entre las partes. Tuvo un asunto así, se apeló, sin embargo, la sala confirma y manifiesta que es de prisión preventiva oficiosa, pero es una buena, un buen argumento para hacerlo valer. Quizás podemos encontrarnos con un juez que sí atienda a ese párrafo y que sí atienda al principio de igualdad entre las partes, y aun cuando se trate de prisión preventiva oficiosa, dé lugar a la imposición de una medida cautelar diferente, o un tribunal de alzada que pueda darnos la razón en ese sentido. ¿Dudas hasta ahorita? Pregunto si tienen alguna pregunta que hacerme con relación a esto, y pues ya estamos casi por finalizar en ese sentido. Las resoluciones de medidas cautelares son apelables, pueden también atacarse por amparo indirecto. La duración de la medida cautelar es por lo que dure el proceso, no puede exceder, hablando de la prisión preventiva, no puede exceder de 2 años, a menos que se trate de actos o se trate de cuestiones dilatorias que son atribuibles, que son reprochables al imputado, quizás porque está haciendo valer medios de defensa como amparo, como apelaciones, entonces se prolonga, se posterga o se rebasa esos 2 años, pero es a consecuencia del imputado o es por el imputado, pero no puede exceder de 2 años si no es por esas situaciones. Las medidas cautelares ya dijimos que son apelables o vía amparo indirecto, y pues bueno, tenemos lo que comentábamos de la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa. Y, a ver, una pregunta. Dice, maestro, me queda claro que con base en el decreto referido puede ser argumentado para debatir la PPO, pero le pregunto, ¿correría la misma suerte en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército en el Código Nacional de Procedimientos? Sí, claro, corre la misma suerte, corre la misma suerte. En ese sentido, igual, los delitos o los supuestos de las armas que se establecieron en el 19 constitucional corren la misma suerte, y hay que argumentar el segundo transitorio del Código Nacional, del segundo transitorio del decreto que reforma el 19 constitucional en ese sentido, en que si bien es cierto ya están dentro de la Constitución, lo cierto es que la Constitución no es la ley, la norma que rige el proceso, sino el Código Nacional. Y en el Código Nacional no están dentro del artículo 167. Entonces hay que argumentarlo de esa manera, pero debes de tener en cuenta también si el arma de fuego es el instrumento del delito o el objeto del delito, para efecto de poder decir si efectivamente es el delito de portación o no. Dice Yara Villalpando, saludos Yara, le agradezco mucho el tiempo que ha dedicado a nutrirnos con sus conocimientos, me tengo que retirar, gracias en especial a Ignacio. Hasta luego Yara, muchas gracias a ti por el tiempo, por dedicarnos unas horas de tu día a esta charla. No sé si alguien, perdón que te interrumpa Alejandro, no sé si alguien quiere hacer el uso de la voz de manera directa, se habilitan en este momento los micrófonos para que pueda hacer de una manera organizada el uso de la voz. ¿Alguien que quiera habilitar su micrófono? Lo puede hacer de manera directa, ¿eh?
pues al no ver ningún comentario, maestro Alejandro, de parte del Colegio de Juristas, te agradecemos infinitamente este espacio y tiempo que nos has brindado a esta ponencia y decirles que los que la quieran consultar se va a encontrar en la página de YouTube, en el canal del Colegio de Juristas de Colima, Asociación Civil, así como también podrán encontrar el enlace de manera directa a lo que viene siendo en la página de Facebook, igual del Colegio de Juristas de Colima. Comentarles que también estaremos informándolos por medios de la plataforma de WhatsApp, ya sea a las integrantes del colegio o a la nueva plataforma que se acaba de habilitar. Y la siguiente ponencia va a ser el día miércoles a cargo de la doctora Erika Rodríguez Rodríguez, juez de enjuiciamiento del estado de Oaxaca. Y pues si no hay más que comentar, Alejandro, de parte de todos los del colegio, te agradecemos. Posteriormente vamos a hacer, pasando la etapa del coronavirus, vamos a hacer un evento donde se les va a invitar a todos los ponentes a entregarles un reconocimiento en virtud de que ahorita nos encontramos en la etapa de aislamiento social, y es por lo cual que estamos evitando pues generar esa cuestión de hacer este tipo de eventos. No sé si algo más quieras comentar, Alejandro. No, nada más dar las gracias a todos por su tiempo, por haber dedicado unas horas de este día a esta charla. Espero y haya sido de su agrado y les permita en su momento poder debatir los debates, debatir en la cuestión de las medidas cautelares, hacer buenos debates de las medidas cautelares, objetivos, razonables, proporcionales, idóneos. Pues bueno, en su momento aquí estamos para lo que se ofrezca. La mayoría me siguen en la red social del Facebook. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto la ampliamos, la resolvemos. Ok, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. De nuestra parte ha sido todo. Con esto damos por terminado segundo conferencia del ciclo Compartamos Conocimientos, no Enfermedades, y nos vemos el día miércoles a las 7 de la tarde. Igual los códigos de confirmación se darán a través del grupo de WhatsApp. Para los cuales no están en el grupo de WhatsApp, les comparto mi teléfono, es el 312-1200-900, para que puedan mandarme un WhatsApp y agregarlos a ese grupo. Así como la información que nos acaba de proporcionar el maestro Alejandro, la podrá compartir, si es su deseo, a través de ese grupo de WhatsApp. De mi parte, agradecerles a todos, a la CONAMEX, al Colegio de Juristas, agradecerles este espacio y decirles que vamos con todo para dignificar nuestro gremio y generar más el conocimiento y que no se quede nomás en las manos de unos cuantos. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, maestro Alejandro.